los sonidistas. Varios textos vamos a leer en esta tarde. Y vamos a comenzar con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y dice allí: en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hoy voy a hablar de lo que es el amor de Dios, de lo que consiste, en qué consiste, qué áreas toca, cuántas cosas abarca. Decirles que inconmensurable. Hoy estaba preparando la prédica y digo, esto es el amor de Dios. Tanto es así que no me salía la palabra ahora. ¿Qué quiere decir? Que no se puede medir. No hay forma de medir el amor de Dios. Para todo tomamos un centímetro, habla uno al otro y dice, te amo hasta el cielo y de vuelta, hasta la luna y de vuelta. Bueno, el amor de Dios no lo puedo medir, no lo puedo medir. Todos estamos acá y no es que nosotros lo elegimos al Señor, no. Él nos eligió a nosotros. Él te eligió a vos. Es el primer misterio que nosotros tenemos que dejar claro. Dios me eligió, Él a mí. Su amor es tan grande, su amor es tan sublime, su amor es tan perfecto que Él me eligió a mí. Por eso cuando en determinadas situaciones yo le doy la espalda al Señor, tengo que estar dándome cuenta que no es que yo lo elegí al Señor y entonces, bueno, me tomo ahora un descansito con el Señor. No. Él me eligió a mí y yo le doy la espalda. Qué detalle, ¿no? Siendo que Él puso la mirada en mí, puso su tiempo en mí, dio su vida por mí, me eligió Él a mí. Yo no lo elegí a Dios. Él me eligió a mí. Hay un texto del apóstol Pablo donde él dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió. Usted se da cuenta que antes, cuando la tierra estaba vacía y desordenada, como dice en el libro de Génesis, el Señor ya nos había elegido. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, da una de esas características que tiene este amor tan grande, tan sublime. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay un amor más grande. Cuando alguno dice, no, mirá, mi amigo se la jugó por mí, hermano, del único que se la jugó fue Jesús. Fue Jesús, que puso su vida por la humanidad. Cuando aún uno cree que está dando para Dios, yo hoy les hablaba durante el culto, que qué maravilloso que cada uno tiene un altar para darle ese culto al Señor, y cuando nos congregamos acá, venimos a este altar grande y venimos a darle todo al Señor. Y a veces uno dice, qué lindo, Señor, te he dado todo. No, el que dio todo fue Él. Miren cómo cambian los roles, porque a veces uno dice, no, yo lo elegí al Señor. No, me eligió Él.
No, no, Señor, yo te doy todo. No, no, el Señor nos dio todo. Él se dio todo. Que siendo quien era, me eligió, te eligió y dio su vida. Tenemos la mesa preparada, hoy vamos a participar de la cena del Señor. Y que no es una cuestión simbólica. Ustedes saben que yo soy uno de los que sostengo que no hay cosas simbólicas en el Señor. Hay cosas espirituales, porque Él es un Dios vivo. Hay algo simbólico cuando, bueno, lo hago, si lo hago está bien y si no lo hago es simbólico. No, no, es espiritual, es espiritual. El mismo Señor dijo, que hagamos esto en memoria de Él hasta que Él venga en la segunda venida a buscar a la iglesia, participando del pan y de la copa de vino, el cuerpo de Cristo en espíritu, la sangre de Cristo. Pero a mí me maravilla porque el Señor nos mira a nosotros como sus amigos. No hay mayor amor que este. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A mí me conmueve saber que el Señor me considere su amigo. ¿No le da vergüenza? A mí me da vergüenza, me da como diciendo, Señor, no merezco, no te merezco. Y el Señor dice, no, yo pongo mi vida por mis amigos. Que el Señor te considere su amigo. En la relación entre amigos o amigas, cuando un amigo o una amiga le da la espalda a su amigo, ¿qué es lo que siente del otro lado? ¿No? Tristeza, decepción. ¿Cuántas veces hemos sentido decepción por un amigo? Como diciendo, che, ¿cómo puede ser que mi amigo me haya pagado con esta moneda? ¿Cómo puede ser que me haya hecho esto? ¿Cómo puede ser? Imagínense lo que siente el Señor, que Él nos considera sus amigos. Los amigos tienen una relación estrecha, siempre. Mínimamente, che, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Necesitas algo? ¿Cuánto hace que no te veo? Uy, feliz día del amigo. Uy, amigo, feliz cumpleaños. Uy, amigo, ¿querés que hagamos esto? Uy, amigo, ¿querés que hagamos esto? Che, amigo. Y los amigos se van fortaleciendo en esa relación. Imaginemos lo que el Señor siente cuando nosotros, que Él nos considera sus amigos, derramamos nuestro corazón para Él en el altar. Pero también lo que siente cuando le damos la espalda. Detalles. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, hablando acerca de este amor de Dios. El amor de Dios es sin duda incondicional. Por eso digo que es inconmensurable, que no lo puedo medir, de tan grande. Es incondicional. Decía el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es incondicional. Fíjense que Él tiene todo a favor. Nosotros tenemos todo en contra. Y nos pone en una misma línea, nos iguala. La balanza es despareja totalmente. Esto es Dios y esto somos nosotros. Abajo y Él arriba. Y Él baja y nos eleva. O si quiere nos baja. Como dice allí en Efesios, que descendió
a las partes más bajas de la tierra, que es donde estamos nosotros. El Señor lo que me mostraba es, ¿será la iglesia capaz de comprender cuánto la amo? Muchas veces el ser humano siente que Dios lo ha dejado, lo ha abandonado, se ha olvidado de Él. Dios jamás se olvida de la iglesia. La ama en forma incondicional. Aún cuando tomo distancia del Señor y cuando tomo de distancia, casi como dijo Jeremías, dejaré al Señor, me olvidaré del Señor, no profetizaré más acerca de Él. Aún cuando tomo distancia, aún cuando no me congrego, aún cuando no leo las Escrituras, aún cuando no oro, me conmueve saber que Dios me sigue amando. Ahora, la pregunta que la iglesia y la humanidad tiene que hacerse siempre es, ¿Dios merece eso? Hay unos versículos más adelante que son todavía más fuertes. Pero Dios merece que yo le dé la espalda. ¿No es cierto que no? Aun si estoy enfermo, aun si me quedé sin trabajo, aun si estoy con dolores, porque nada de esto escapa a Dios y Dios me sigue amando y me sigue guardando. Dice en Isaías capítulo 49, verso 15. Mire qué fuerte este texto. ¿Cuántos tienen hijos de los que están acá? Los que tienen hijos y que somos padres. Miren lo que dice. Dice Isaías 49:15, se olvidará la madre, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La madre puede olvidarse de los hijos. De hecho, ocurre. Hay madres que abandonan a sus hijos. Los abandonan. Pero dice Dios al profeta, pero yo no me olvidaré de ti. Muy difícil que un padre y una madre abandonen a su hijo, pero ocurre y va a seguir ocurriendo. Lo que nunca va a ocurrir es que Dios abandone a sus hijos. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Si no, la palabra se estaría contradiciendo. El amor de Dios es inmenso. Y lo que a veces uno puede comenzar a cruzarle por la cabeza, pero si aquel hizo eso y aquel hizo aquello otro, y que estará el Señor con la vara, Dios no se va a olvidar de ellos. Lo que Dios, a mí me queda claro, no se merece es que le demos la espalda. No lo merecemos. Todos los que somos padres alguna vez hemos pasado en un área alguna decepción con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros. Ni lo duden, ni lo duden. Pero ¿qué sentimos como padres cuando hay una pequeña decepción y dice, pero y yo no esperaba esto? Y nos duele, ¿no? Y nos duele. Me contaban una historia ayer, un joven que su padre y su madre decían, qué bien, cómo estudia fulano, qué bien, dice que siempre, ya debe haber terminado la carrera.
Y después que pasaron años, ya este joven adolescente, un adolescente de 32 años, sus padres creían que había terminado su carrera. Y un día el hijo les dice, no, mamá, me quedaron 6 materias colgadas del secundario. Y los padres, dice, decepcionados, ¿pero qué pasó? Y bueno, no me recibió. Bueno, quedó ahí, dijo, en algún momento las dará las materias. El tema está que un día la madre se muda de casa y va a sacar un ropero. Vieron que en las casas de antes se utilizaban roperos, no eran los placares, un ropero. Y cuando va a sacar el ropero para la mudanza, entre el ropero y la pared, el hijo ponía todos los exámenes que le iban mal en la escuela secundaria y los ponía ahí, los ponían ahí, los ponía ahí. Encontraron pilas de exámenes rebotados. Ayer me contaban esta historia. Y los padres, que todos quieren que sus hijos, el famoso, que sea alguien, que termine el secundario. Y ahí veía todas las decepciones. Y la madre lo mira a su hijo y le dice, hijo, sí, mamá, yo te dije, me quedaron 6 materias colgadas. Y los exámenes me iban mal, tiraba los exámenes ahí, vos ni te enterabas. Ahora estaba rindiendo sus exámenes, 32 añitos, el adolescente. Decepciones. ¿Saben? Los padres podemos tener alguna decepción y nos duele. ¿Usted cree que a Dios no le duele cuando lo decepcionamos? Es Dios, pero le duele y no deja de amarnos. Un padre, insisto, puede llegar a abandonar a su hijo, pero Dios no te va a abandonar nunca. Nunca. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces uno puede sentir, y mira, me pasa esto, y me siento solo, y me siento sola, y me pasa aquello, pero Dios nunca te va a abandonar. Jamás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Hay una condición que tenemos todos los creyentes y que tiene relación con este versículo donde dice, mirad cuál amor Dios nos ha dado, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En forma automática y tajante, cuando uno recibe al Señor, pasa a ser hijo de Dios, que es la condición que recién mencionaba en el versículo anterior. Uno pasa a ser hijo de Dios. Pero pasa a ser hijo de Dios cuando recibió al Señor, claro, claro. Y es la condición. Es ese privilegio que tenemos, que siendo pecadores, Él nos hizo sus hijos. Y sigo pensando, ¿alcanzo a darme cuenta cuánto Él me ama? Una de las cosas que no nos gusta a las personas después que nos vamos poniendo grandecitos son los caprichos. ¿Vieron los caprichos cuando hay nenes que son caprichosos? Y hacen berrinches. Antes lo solucionábamos de otra manera. Nuestros padres nos pegaban un chancletazo, hermano, y se terminaba. Yo tenía un hermano en la iglesia hace muchos años, que él, cuando los hijos, tenía algún hijo que era caprichoso y él se sacaba los jotas, le pegaba unos chancletazos. ¿Sabe usted que Dios no nos corre con la chancleta?
y nos hizo sus hijos. Nos hizo sus hijos. No nos damos cuenta que nos hizo sus hijos. Que pagó un precio muy alto. Que estando lleno de pecados nosotros, llenos de maldades, llenos de odios, llenos de celos, llenos de contiendas, llenos de envidias, y nos hizo sus hijos. Y que trabaja en nosotros, y que quiere trabajar en nosotros, y quiere que nosotros mismos nos demos cuenta. Mencionaba el domingo pasado cuando hablaba de alguna manera de los frutos de la carne de Gálatas. Justamente quiere que nosotros vengamos a cuenta a sus pies. ¿Por qué quiere que vengamos a cuenta a sus pies? Porque el Señor no tiene nada que ver con los frutos de la carne. Adulterio, fornicación, celos, envidias, contiendas. No tiene nada que ver con esto. Y el Señor nos dice, venite, ponete a cuenta que sos mi hijo. ¿No vieron? Cuando uno ve padres, me ha tocado ver muchas veces padres que son ejemplares y le sale un hijo torcido, pero torcido mal. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Genéticamente el papá es de una manera, la mamá es de otra, pero el hijo le salió torcido, o la hija. El corazón de esos padres que se conmueven, de ese hijo que no termina de darse cuenta que tuvo todas las oportunidades, que las sigue teniendo, pero salió torcido. Pienso en Dios, como Él nos escogió, nos llamó, nos eligió, nos amó, sin merecerlo. Y a veces nos pasa como ese hijo rebelde, que dice, bueno, yo soy así. Bueno, mirá, papá, yo soy así. Y le salió torcido de verdad. Roba, consume, estupefacientes. La lista sería interminable. Y dice, ¿y qué pasó? Salió torcido. Si a los padres naturales les duele, Dios desea de sus hijos, nosotros, que podamos ser hijos transformados por el poder del Espíritu Santo. Saben, muchas veces uno ha escuchado y he escuchado, mire pastor, yo soy así. Yo soy así. ¿Cómo hacemos para decirle a Dios que Él es santo, santo, santo? Señor, yo soy así. Me gusta que el texto de Isaías, cuando Él le dijo a Isaías, mira, estemos a cuenta, si tus pecados fueren rojos como la grana o como el carmesí, van a ser blancos como la lana lavada o como la nieve. Que habla de ese amor que no tiene medida. Cuando en un rato estemos participando de la cena del Señor, lo que estamos recordando es del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso el Señor dice, no coman apresuradamente. Claro, no tengo que comer apresuradamente, pero la solución a eso tampoco es decir, bueno, no estoy en regla, así que no voy a participar de la cena del Señor. No, antes de participar de la cena del Señor, sentadito, decirle, Señor, lávame con tu sangre. Gracias porque todavía estoy a tiempo. Una de las cosas más grandes y de los misterios más grandes que hay es que mientras uno está con vida, siempre está a tiempo de arreglar lo que tenga que arreglar. Cuando uno ve aquel ejemplo que el Señor dio con aquel hombre que era rico, que se muere, y también se muere Lázaro, el mendigo,
y dice que uno va al seno de Abraham y el otro uno se va al cielo y el otro se va al infierno. Y desde el infierno le dice al Señor, Señor, manda alguno que le vaya a recordar a los míos, que le vaya a decir a los míos que arreglen su vida, que hay cielo y que hay infierno. Y el Señor le dice, escúchame, ¿a quién querés que mande si no le creyeron a los profetas? Por más que yo lo mande a Lázaro para allá o que mande a alguno que resucite, no le van a creer. ¿Y por qué? Porque es parte de la dureza del ser humano. Es parte de la integridad, es parte de lo duro del ser humano, es parte de la ingratitud del ser humano. Ese amor es inmenso de parte de Dios. Dice el Salmo 36, versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La misericordia de Dios es tan grande y lo compara el salmista como los pollitos, hermano. ¿Dónde van los pollitos cuando se ven en apremios? Bajo las alas de la mamá. La iglesia, el lugar de amparo, es ese. Bajo las alas del Señor. Es ese. Por eso, mi querido hermano, cuando aún estoy viviendo una situación compleja y por esas cosas de la vida hasta me siento solo y digo, ¿dónde estará la iglesia? ¿No será que el Señor quiere que nos sintamos bien solitos para refugiarnos bajo las alas del Señor? ¿No será eso? Ha habido en estos 2 últimos años, lo mencionaba días pasados, lo hablaba me lo comentaban en realidad. Hubo muchos suicidios el año pasado, pero en el ámbito aún, no muchos, ha habido suicidios en el ámbito aún de gente cristiana, creyentes. Hubo pastores que se suicidaron en Brasil. Uno dice, ¿cómo un pastor puede llegar a suicidarse? Se quitó la vida un pastor que era pastor de una iglesia muy grande en Brasil. ¿Qué le pasó? Dije lo del tamaño de la iglesia, pero ni siquiera es por lo del tamaño de una congregación. ¿Qué es lo que ocurrió? Sintió frustraciones que le tocó vivir en su propia vida. Su mujer le pidió el divorcio, un hijo tomó distancia del Señor, se le vino el mundo abajo y se quitó la vida. Claro, ¿por qué? Porque no se pueden tolerar cosas que le toca vivir en la propia vida. ¿Por qué? Porque creía que tenía que ser perfecto y se le vino el mundo abajo. Pero, ¿dónde estaba refugiado? ¿Dónde estaba refugiado? ¿En quién creyó? ¿En dónde estaba aferrado?
era lo que tenía que demostrar. Entonces se cayó el castillo de naipes. ¿Dónde está aferrado tu amor, querido? ¿A quién amás? ¿Quién es el que te ama a vos? ¿Dónde está agarrada tu vida? ¿Con qué está agarrada tu vida? ¿Está agarrada y tomada por el amor de Dios o por dos simples alfileres que ante la menor prueba se cae tu castillo de naipes? Cuando esté bien, me voy a afirmar en el Señor. Cuando termine la carrera, me voy a afirmar en Él. Cuando haga tal cosa, le voy a servir. Cuando, todas promesas en el aire de un Dios que nos ama de una manera gigante. ¿Cuánto amamos al Señor? Ya terminando casi, San Juan 3:16, un texto muy conocido, donde se ve la mayor expresión de amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor expresión de amor de Dios. Hermanos, que un mundial no nos haga tomar distancia del Señor. Ojo. Que una buena estabilidad laboral no te haga tomar distancia del Señor. Que una casa bonita no te haga tomar distancia del Señor. Que una buena situación económica no te la haga creer. La mayor expresión del amor de Dios fue que siendo nosotros todos pecadores, Él envió a su Hijo a entregar su vida por nosotros. ¿Dónde quedan nuestros berrinches? Cuando nos da un berrinche tendría que darnos vergüenza. A los nenes no le da vergüenza cuando les agarra un berrinche porque son niños, son nenes. Y es normal que los niños tengan algún berrinche. Lo que no es normal es que la cristiandad tenga berrinches. Porque somos grandes. ¿Y cuánto nos ama? Si usted está acá es porque es consciente que Dios le ama. Si no, y no estaría acá. Usted es consciente. A veces algunos de ustedes tienen algún caprichito, ¿eh? Tiene algún caprichito. Y algunos son maleducados, pero bueno, no se puede evitar. Pero ¿entienden? Hay caprichitos. Caprichos. Romanos capítulo 5, y ya terminando, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios que yo les acabo de mencionar recién, el amor de Dios que les acabo de decir que es gigante, está en nosotros, está en vos. Fue derramado. Es como cuando un recipiente
uno tiene un líquido en un recipiente y lo tira todo sobre una planta y lo tira todo y no se desperdició ni una gota, nada, todo cayó ahí, todo fue derramado, todo cayó ahí. El amor de Dios cayó enteramente en tu vida. ¿Saben para qué cayó en nuestra vida? Para poder bendecir a otros. Para poder bendecir a otros. Se nos va a escapar la tortuga cantidad de veces que no nos vamos a dar cuenta, pero el amor de Dios está para poder bendecir a otros. Lo derramó. Lo derramó. Es interesante porque en la antigüedad, cuando se ungía a un sacerdote o se ungía a un rey, se lo ungía con aceite. Y no es que, como hacemos nosotros cuando ungimos con aceite, que nos mojamos el dedo, lo ponemos en la frente de una persona, lo ungimos con aceite. No, tenían un recipiente con aceite y se lo tiraban en la cabeza. Lo ungían. El Señor ha derramado sobre tu vida todo su amor, todo. ¿Será que aquel texto de Romanos donde dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, que son los hijos de luz, los hijos de Dios, gime esperando esa manifestación? ¿Y qué le vamos a dar? Bueno, no, mirá, acá está. No, le tenemos que dar el amor de Dios, que toda esta lista que yo les hice, cuando a veces vemos que el mundo necesita de este amor, le tenemos que dar este amor. No le podemos pagar al mundo con la misma moneda que el mundo nos paga. ¿Con qué moneda cree usted que le va a pagar a usted? ¿Con qué moneda cree que le va a pagar el inconverso? ¿Con qué moneda? Es así. Este amor que recibimos de parte de Dios es el que el mundo está esperando que nosotros demos. ¿Entienden? ¿Me sigue? Así vamos a participar de la cena del Señor. Así. De esta manera. Yo te invito a que vos inclines tu cabeza, que arregles lo que tengas que arreglar con el Señor.